merecía directamente la Champions League. Y bueno, seamos sinceros, el Arsenal tuvo una buena temporada 2025-2026, hablando también de la Champions League. Tuvo una buena fase de grupos el Arsenal, donde en la fase de liga, de los 8 partidos que jugó el Arsenal, ganó los 8 justos y clasificó a los octavos de final con 24 puntos. En octavos, el cuartos, y en semis, el Arsenal eliminó al Bayer Leverkusen, al Sporting de Lisboa y por último al Atlético de Madrid, que ya había eliminado al Barcelona en los cuartos de final. El Arsenal llegó a la final y contra el PSG empezaba ganando 1-0. Arrancaron bien, perfeccionado, pases buenos y claramente se comunicaban bien. Pero pasaban los minutos y el PSG cada rato empezaba a atacar más el área del rival. El Arsenal lo único que podía hacer era defender hasta que al minuto 63 Dembélé le marcaría de penal a Raya para que PSG empate 1-1. Con esto el Arsenal perdía el invicto, perdió la Champions y como sabemos en los penales lastimosamente cerró dos, uno de ese y otro de Gabriel, haciendo que el PSG se consagre campeón de la Champions. Y bueno, la verdad el Arsenal merecía esta Champions. A ver, puede ser que el PSG sea uno de los equipos favoritos, pero el Arsenal tuvo una buena temporada, ganó la Premier, ganó la Premier porque después los otros trofeos que jugó lastimosamente no las pudo ganar, pero el Arsenal se merecía la Champions. Pero para mí, en los penales, en la tanda de penales, yo digo que ese no tendría que tirar en la tanda de penales. Todos conocemos a este jugador, conocido por errarse penales, por errarse demasiados penales, no solo en Arsenal, sino en otros clubes. Así que bueno, no es el verdadero problema, ni Gabriel. El Arsenal bajó muchísimo en el segundo tiempo. El Arsenal defendió más, no se comunicaron bien después del gol. Y bueno, con este gol de Dembélé, el Arsenal no pudo aprovechar el momento para ganar su segunda Champions. Su primera Champions, perdón, que me acaba de equivocar. Pero seamos sinceros, ¿el Arsenal se lo merecía? Yo estoy entre sí y no. Pero si el Arsenal tuvo un partidazo contra el PSG, aunque no pudo ganar el Arsenal a Champions, para mí este partido se lo tendría que ganar el Arsenal porque es un equipo que merecía la Champions, como en el año 2006, donde llegó a la final contra el Barcelona, donde lastimosamente el Arsenal empezó muy bien, pero después bajó ritmo, bajó comunicación y empezó a defender más, algo que el Barcelona aprovechó ese error del Arsenal para marcarle dos goles. Con esto el Barcelona se consagra campeón. El Arsenal lo volvió a hacer, volvió a llegar a una final y volvió a hacer lo mismo. Marcó gol, decidieron defender más y el PSG aprovechó ese error del Arsenal para marcarles el empate. La verdad el Arsenal no tendría que defender mucho, yo diría que se tendría que comunicar bien y bueno, la verdad aprender de sus errores. Pero bueno, como siempre digo, a veces podemos llegar a una final y bueno, si la pierden hay que bancarse la derrota, hay que bancarse esta derrota que sufrieron los Gunners por penales. Así que bueno, yo digo que no se preocupen, que bueno, si el Arsenal pudo llegar a una final y tuvo un buen partido, seguramente en la próxima temporada les va a ir y mejor. Porque en esta temporada tuvo una temporadón el Arsenal. Yo sé que al principio del año 2026 arrancó bajón, pero después el Arsenal aprovechó ese error y bueno, lo pudo mejorar. Ahora cometió este error en la final de Champions. Yo digo que el Arsenal no es el gran error, no es el error de Arteta ni de sus propios jugadores, sino que su error es claramente confiarse en uno mismo. Se confían tanto que después de marcarles gol piensan que lo van a ganar y no es así. El Arsenal va a tener que no confiarse mucho, más los jugadores que el propio entrenador. Como dijo Luis Enrique, obviamente contra Mbappé, que sus jugadores confiaron mucho, más en Mbappé que se confiaba mucho de ganar Champions, ganar Ligas, ganar Copa, que claramente cuando el PSG nunca ganó la Champions, Luis Enrique echó a Mbappé, donde claramente todos lo llamaron loco, porque ¿por qué? Se confiaron más en Mbappé que en el propio entrenador. ¿Y qué pasó al final? El tipo ganó dos Champions, mientras que el Arsenal no ganó ni uno ganó. Esto es lo que tiene que hacer el Arsenal, no se tiene que confiar mucho. Yo no digo que expulsen a jugadores, no digo que saquen a sus propios jugadores que se confían, sino que claramente hay que sacar esa costumbre y empezar a comunicarse mejor y dar pases que sea difíciles para el rival sacarles la técnica. Así que bueno, yo digo que el Arsenal es lo único que tiene que hacer. No confiarse y claramente mejorar muchísimo. Pero yo no digo muchísimo, muchísimo, porque la Champions fue muy bien, le fue muy bien al Arsenal. Así que yo digo que el Arsenal merecía la Champions y la verdad que sí, porque
tuvo varias complicaciones en la final, pero bueno, el Arsenal va a aprovechar ese error, va a aprovechar sus errores y lo va a volver a intentar. Lo va a volver a intentar, probablemente si Arteta se da cuenta de los errores que cometió sus propios jugadores, pueden arreglar ese error y pueden ajustarlo. Y así el Arsenal puede ser un equipo que fue en esta temporada. Veremos si la temporada que viene le va a ir bien a Arteta. Pero bueno, vamos a ver lo que va a pasar en la próxima temporada. Si es que el Arsenal le va a ir bien o le va a ir más o menos si no aprovechan su error. Así que bueno, yo digo que esta Champions se lo merecía el Arsenal, pero bueno, el PSG fue muy fuerte, le ganó por penales y bueno, ganó su segundo Champions. Pero muy bien el Arsenal, felicito a los Gunners por llegar a una final, por tener un gran partido, hicieron un buen partido, admito. Lo único que sí es que no aprovecharon de su error y bueno, eso hizo que el PSG les marcara el empate con gol de Dembélé de penal. Así que bueno, yo digo que el Arsenal merecía esta Champions. Pero bueno, gente, ¿ustedes qué van a decir? Si realmente lo que yo digo es cierto, que el Arsenal tiene que aprovechar de sus errores, o van a cambiar de opiniones. Los leo en los comentarios, gente. Yo soy Gonzi y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.